Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en el físico. ¿Cuántos y cuántas empezaron Genshin Impact jugando Razor físico? Tranquilos, no se juega físico. ¿Cuántos y cuántas se hicieron bonitas ilusiones sabiendo que igual venía Capitano y que igual era físico? Me encantaría que Capitano fuera jugable, pero no hay rumores de que Capitano sea jugable. ¿Y cuántos, leyendo la pasiva de la Aquila Favonia del permanente, no han pensado, bueno, igual una Keqing física o algún otro personaje espada una mano que sea Crío o Electro igual podría asustar y dar mucho miedo en el meta? Señores, prepárense porque sí parece que el físico que durante 5 años en Genshin Impact ha pasado totalmente desapercibido, no ha servido para nada, ha traído a los peores carries y peores equipos del juego. Lo siento mucho, main Seula, por favor no me funen, no me hagan hilos en Twitter ni hagan cosas raras. Y además Seula viene en el banner recopilatorio de Mondstadt dentro de poco y conozco varias personas en la comunidad que van full Eula C6 porque son main Eula, que lo disfruten mucho y mucha suerte. Hoy tenemos claras señales de que el físico sí va a revivir, así que quedaros hasta el final y dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo del canal, recordad dejar vuestros puntitos del hype que son los que más ayudan a los vídeos. Gracias por todo esto anterior y recordad que para devolveros el cariño y agradeceros tenéis 2 bendiciones lunares todos los días gratis en YouTube por apoyar el canal de forma free to play. Suerte a los ganadores. Gracias por el apoyo a la app, por el apoyo a la web. Bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si estáis comiendo. Y vamos con el elemento físico. Vamos a empezar por una cosa muy clara y es recordar que normalmente siempre Hoyoverse ha hecho un patrón que tiene mucho sentido además, y es que en la nación donde llega un elemento siempre han tratado de potenciar las reacciones de ese elemento y sobre todo las reacciones menos jugadas de ese elemento de una u otra forma. Y no solo estoy hablando, porque hay 2 variantes en este aspecto, de los bufos. Es decir, recordar que cuando llegó Inazuma, no sé si muchos jugabais, dejadme en los comentarios en qué nación iniciasteis a jugar Genshin, quiero leeros, pero recordar que cuando llegó Inazuma, el elemento electro en el meta de Genshin durante toda la 1.0 no fue muy fuerte en general y lo que más se jugó fueron los vaporizados, sobre todo de Hu Tao, era uno de los equipos más fuertes del principio en la 1.0, también los vaporizados de los equipos nacionales de Bennett, Xiangling, Xingqiu, Sakarosa Official o los equipos de Tartaglia, y también los super vaporizados. Qué redundante todo, ¿verdad? También se jugaba Diluc a vaporizados y cosas así. Y la realidad es que si bien hubo alguna otra variante, y también salió Xiao, y se jugaba Xiao, Bennett, Xiangling y alguna otra cosa por ahí, se jugaba Sakarosa para juntar a los enemigos, la realidad es que la 1.0 fueron vaporizados, había personajes electro como Fischl, Razor, Keqing y alguno más. Pero cuando llegó Inazuma en la nación electro, hubo un bufo general a todas las reacciones electro para que se jugase más las reacciones electro. La realidad es que el Raiden National también era un equipo que se jugaba super vaporizados. Y luego estuvo el monoelectro de Raiden, el Raiden Hypercarry, que era un equipo de hacer mucho daño electro sin ninguna reacción. El torbellino para bufar y toda la cuestión, pero bueno, realmente no había una reacción pura. Luego llegó Sumeru, y bueno, sin irnos más lejos ya lo sabéis, llegó el Dendro, todo se basaba en el elemento Dendro, nuevas reacciones dentro, para la gente fue espectacular. Luego llegó Fontaine y en Fontaine el monohidro de Neuvillette triunfó. También quisieron traer un nuevo Permafrost con Grizzly, pero no les cuadraron bien los números. Ayaka siguió siendo top y mejoró más aún Ayaka con Furina. También en Fontaine vino Arlequino y el mejor equipo de Arlequino era vaporizados, es decir, todo esto coincidía con el elemento hidro otra vez. En Natlan más de lo mismo. Chasca tiene 2 variantes de equipos, pero son Piro las 2, tiene derretidos Chasca, Citral y Bennett Mahuika, y tiene los super vaporizados de jugar Ororón, Furina Bennett o variantes así con algún Piro para hacer electro, hidro y el super vaporizado. Kinich con la quemadura, Piro, Natlan, Mualani con vaporizados sobre el Piro, Piro, otra vez, Natlan, Mahuika derretidos, y las sobrecargas con Varesa que mejoraron una burrada y se empezaron a jugar. Ichebruce encontró un equipo top tier meta. Sobrecargas.
Piro. Y además recordar que también en Atlan hubo un bufo a las reacciones. Lo mismo en Notcry. ¿Qué elemento en este caso no fue tan bufado concretamente en Fontaine y no tuvo un bufo base a sus reacciones a diferencia de las naciones anteriores? Efectivamente, el Hidro, Fontaine. ¿Cuándo han traído un nuevo bufo al elemento Hidro? Las reacciones lunares, que son todas Hidro en Notcry. ¡Vaya! ¡Todo coincide perfectamente! Pues sí, señores, en la nación Crío, los equipos Crío y las reacciones Crío que menos se están jugando y que menos se van a jugar, van a verse bufadas. ¿Cuáles son principalmente las dos que a día de hoy son obvias? Y dejadme en los comentarios si se nos olvida alguna. El superconductor y el elemento físico del superconductor, e igual un rework, la reacción de superconductor, y un carry Crío derritiendo sobre el Piro top meta. Añado esto porque lo comenté en stream y dijeron, no, Grizzly. El best in slot de Grizzly es Permafrost y el techo absoluto de Grizzly con mucha diferencia es Permafrost. De hecho, uno de los mejores equipos de Grizzly en derretidos es con Durin, y con Durin, más que derretir Grizzly, derrite Durin fuera del campo si lo juegas con soportes concretos. ¿Por qué explico esto? Porque no tenemos un carry real de Crío que siendo Crío sea el que hace el derretido sobre el Piro. Y esto es muy posible que lleguen Sniesnaya, al igual que algún tipo de power creep sobre Skirk o un cuarto slot de Skirk que lleve a Skirk al cielo, y que la Saritza o Sarina sea un arconte Crío que, al igual que Mawika encajó con todos los equipos de Piro y Columbina encaja con todos los equipos lunares, la Saritza sea mitad carry, mitad soporte, porque Columbina se puede jugar de DPS también en campo y lo habéis visto todos. Y que posiblemente si es un carry sea un power creep de Skirk en monocrío o este Crío que derrita sobre el Piro, o un soporte increíble que sea el cuarto slot de forma definitiva y el equipo de Skirk se vaya al cielo y otros equipos Crío igual de derretidos o de lo que fuera. Esto es un paso claro. Hola, me cuentan que hay plataformas que se han caído y ya no tienen Genshin para poder ahorrar. Adivinar cuál sí y cuál nunca tuvo ningún problema. ¡Lootbar! Si son migajeros, recuerden que tienen los packs de 100 más baratos del mercado con más de un 25% de descuento, aproximadamente $70. El pack de todos los por 2 es 200, cerca de entre 150 a 160. Siempre en cada banner y cada versión hay ofertas exclusivas y un cupón de 8% de descuento para usuarios nuevos. Y si van con mi link que está aquí abajo, les activo los hacks del CEO en su cuenta para que tengan doble legendario con Columbina, con Barca, con Nicole, con Sandrone, con Capitano Jugable. Así que, señores, usen Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por todo el apoyo. Pero es que además aquí viene la otra mitad, señores. En Sniesna ya sabemos lo que va a venir. La otra mitad es todo el culebrón de Sandrone. Ya sabéis que Sandrone, desde luego Geo ya no va a ser, ya está nada de liquearse cuando estoy grabando este vídeo la beta, pero cada día sale nueva información de Linea porque se va a liquear en la 6.5. Y sí se dice que es un soporte Geo que va a mejorar el equipo de Zibai, con lo cual, y va a quitar a Gorou, porque el equipo de Zibai sería pues Linea, Columbina y Luga Zibai. Y esto significa que si había alguna esperanza de que Sandrone fuera Geo, ya definitivamente no va a ser. Pero sí hay mucha información de que posiblemente Sandrone sea jugable y que sea Electro. Loen, creo que se pronuncia Loen realmente, ya salió en el livestream y aquí viene el punto. Creo que todos habéis visto que Loen tiene visión Crío confirmada. Entonces tenemos los elementos que hacen superconductor. Y aparte ahora venía del banner pues Eula. Y aquí os traigo otro leak más que me pareció tan chiquitito que no hacía falta un vídeo, pero en este vídeo sí importa que os lo cuente. Y es que se dice que este bufo de Mondstadt, aunque todos nos hemos hecho una estructura mental de pensar, bueno, pues igual en Sniesna ya bufan los de Liyue y los de Inazuma, y luego el año que viene bufan los de Sumeru, o yo qué sé, los bufos a personajes antiguos, ¿no? Pues la realidad es que se habla que igual hay una segunda ronda todavía de bufos a personajes de Mondstadt que no querían desbalancear, con lo cual no se hizo, que igual, como coincide y creo que todos pensáis, ah, bueno, pues los caballeros de Favonius y Barca y todo lo demás, pues sí, efectivamente, y entre los caballeros de Favonius están Eula, Jhin, Mika, que es físico, y luego pues algunos más que todavía no han sido bufados, pero son caballeros de Favonius, como Noel, Amber y algún etcétera más, que también se hablaba de un bufo al viajero porque se considera caballero de Favonius, pero ya tuvo su bufo después de esta misión y que ahora cada elemento te bufa, etcétera. Hay un vídeo del viajero, os recomiendo ir a verlo. Ahora viene la otra cuestión.
Ha venido también en la imagen oficial del livestream y veremos en la 6.5 a Roland, el que representaba el set del Caballero Sanguinario, que es este set que veis en pantalla, que 2 piezas nos da bono daño físico y 4 piezas nos da daño en ataques cargados y alguna cuestión más, pero bueno. Este fue el primer set físico. Luego salió el Llamas Albinas para Eula, que es 2 piezas, 18% de ataque, 4 piezas, no, 25% de daño físico y 4 piezas te da creo que más ataque y te duplica el bono inicial, con lo cual creo que al final son 50 daño físico, 18 o algo así de ataque. Corregirme en los comentarios cuánto da exactamente. Creo que era algo así, rollo cuando golpeas tu habilidad elemental, si golpeas 2 veces, porque Eula restea su elemental y Razor también con su ulti, etcétera, pues creo que son 50 de daño físico y creo que eran 18% más de ataque o 20 y pico % más de ataque, algo así, el set de Llamas Albinas en total. Pues tenemos otro guiño más al físico. Tenemos todas las piezas. No sé y no estoy seguro si van a estar planteándonos, y lo dije al principio del vídeo, algún capitano físico. La realidad es que, de nuevo, no hay señales del propio capitano, solo hay ilusiones que nos podamos hacer, pero sí tengo muchas ganas de que venga. Pero sobre todo, alguna vez sí que algunos personajes, como la propia Keqing con la Aquila Favonia y la propia Aquila Favonia el arma 5 estrellas de permanente, tiene unos stats para personajes físicos espectaculares. O incluso personajes Crío o Electro de espada a una mano que pudieran golpear físico por escalados altos, tienen un potencial decente. Incluida la propia Fischl física carry en campo, que no está nada mal y tiene no uno, 2 arcos físicos para ella. El arco compuesto de la forja, por si no lo sabíais, y el Vals Nocturno, que es su propio arco promocional, siendo un 4 estrellas, que es este que está en pantalla, que tiene diseño de Fischl, y que además fue el arco que, cuando Genshin hizo una colaboración con Honkai Impact Third y Fischl con ese arco están en el Honkai Impact Third, ese mismo arco fue el que se consideró arco promocional de Fischl y existe en el juego y llega de vez en cuando y es físico para que Fischl golpee como carry en campo física. Así que, señores, esta vez no es una especulación. Hay señales espectacularmente claras de que tenemos un trabajo de Hoyoverse sobre el elemento físico y me hace ilusión, sinceramente me hace mucha ilusión ver qué puede llegar a ocurrir con este futuro del elemento físico y que por fin también, si quieren revivir cosas que ya existían, en vez de inventarse cosas lunares, que esta vez traigan de vuelta una mecánica que ya existía y que se puede llegar a utilizar, aunque sea en un equipo cerrado como hacen siempre, y que todos los main físicos que existen en Genshin desde el día 1, tú que estás viendo este vídeo, tengan por fin su mona china física y la lleven al cielo. Y quién sabe si Capitano se levante del trono. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis mini minis y chaito.